Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. La portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de la capital, Magdalena Valerio, ha realizado hoy un análisis del año pasado, desde este año que termina 2012, a cuenta de cómo lo ha hecho el alcalde Antonio Román. Ha dado un par de datos que han sorprendido. El primero es que en este año el PSOE ha presentado 24 mociones a los plenos, ninguna de ellas ha sido aceptada. Luego Daniel Jiménez, su viceportavoz, ha dicho que es que en los últimos 6 años el Partido Socialista ha presentado 140 mociones y solo una ha sido aceptada. Uno es consciente de que en la mayor parte de los casos las mociones que presenta la oposición en un ayuntamiento son o bien de campanario o bien políticamente no asumibles, pero se hace duro de pensar que de 140 propuestas no haya habido nada más que una que haya merecido la atención por parte del equipo de gobierno. Esto es 19 horas, hoy es viernes, estamos en la recta final del año, comenzamos. Un poco más adelante analizaremos esa actualidad local con la rueda de prensa de Magdalena Valerio. Antes vamos a centrarnos en la región, y es que la Junta de Comunidades presentaba ayer en Toledo y hoy en Guadalajara el que viene a ser el programa de gobierno de María Dolores de Cospedal para lo que queda de legislatura, un programa de gobierno de la época por recortes y que habla de inversión y de lucha contra el desempleo. Lo llaman el Plan PICE. Un plan de fomento de la inversión y lucha contra el desempleo. Esa es la gran apuesta del Ejecutivo Autonómico para la segunda mitad de la legislatura. Una gran estrategia que es de fondo el nuevo programa del Gobierno del PP, con el que Cospedal pretende invertir la tendencia económica. El plan fue presentado el jueves en Toledo por la presidenta regional y ya este viernes ha sido el delegado de la Junta en Guadalajara quien desgranaba las principales líneas de actuación. Este plan para la inversión y el empleo de Castilla-La Mancha será la herramienta que nos conducirá al bienestar y el empleo en la región. Esto es un deseo y será una realidad. Castilla-La Mancha tiene por delante un prometedor futuro y en nuestras manos está alcanzar este porvenir. El plan de inversión y contra el desempleo, de acróstico PICE, desgrana más de una veintena de acciones a desarrollar entre 2013 y 2020, aunque fundamentalmente a partir de 2014 con la llegada de fondos europeos. Dentro de unos días daremos la bienvenida a 2013. El Gobierno de Castilla-La Mancha confía en que este será un ejercicio de transición que servirá de trampolín para la reactivación económica de la región. En definitiva, el año en el que debemos tender el puente que nos una con Europa en 2014, para entrar en la Estrategia Europa 2020, que es un programa de financiación para las regiones europeas con un horizonte de actuación entre los años 2014 y 2020. Se estructura en 4 grandes ejes: la creación y mejora de infraestructuras y el apoyo a los sectores agrario, turístico y comercial. En resumen, la política europea de impulso económico es muy clara. Desea que cada una de las regiones aproveche lo mejor de sí misma para ser económicamente solvente y reducir los niveles de desempleo. Por ello, es sumamente importante apostar por la tecnología y la innovación. Insisto, es fundamental que en 2013 los principales ejes económicos de Castilla-La Mancha, es decir, infraestructuras, agricultura, comercio y turismo, como digo, estén adaptados a las sinergias europeas y nos permitan colarnos en la recta final de la generación económica de la región, en la regeneración económica de la región, en igualdad de condiciones al resto de las regiones europeas que estén más avanzadas que nosotros. También ha concretado un poquito más en qué van a consistir algunas de esas acciones en esos 4 grandes ejes que conforman este plan de inversión y contra el desempleo. El delegado de la Junta en Guadalajara ha desgranado las medidas más importantes que abarca el plan de inversiones recién presentado en sus 4 ejes básicos. En lo que se refiere a fomento, destacan iniciativas como el arreglo del firme en 17 carreteras, la construcción de depuradoras y redes de abastecimiento que quedaron paralizadas o una apuesta por la política de alquiler y rehabilitación de viviendas. Quiero destacar la implantación de una nueva política de vivienda basada en el alquiler
y la rehabilitación, como elementos clave para la dinamización del sector inmobiliario y de la construcción. Confiamos en que la dinamización del mercado del alquiler, que comenzará ya este año 2013 con la convocatoria de ayudas por un importe de 3 millones de euros, contribuya al despegue de la economía regional, facilite la movilidad laboral, rebaje el endeudamiento de las familias y libere rentas para dinamizar el consumo y la actividad económica. En lo referente a rehabilitación, estamos seguros de que esta actividad va a mejorar la construcción, que en 2013 directamente están presupuestados 5,6 millones de euros. En materia agraria se plantea una apuesta por el cooperativismo y un ambicioso plan inversor. Para poner en marcha este programa y las medidas que le acompañan se ha estimado una inversión plurianual desde el 2013 hasta el año 2020 de 1.700 millones de euros. Se trata, en definitiva, de dinamizar la economía del medio agrario y rural y propiciar un crecimiento sostenible de la agricultura y la ganadería. Para el comercio hay medidas como potenciar los cursos de formación, la difusión del comercio online y nuevas líneas de crédito, mientras que en turismo hablan de potenciar acciones como el turismo de mayores, el de idiomas, el de salud o el cinegético. Este plan que hoy les avanzamos, es el resultado de un amplísimo consenso con quienes saben y viven de esto, los hosteleros y los empresarios turísticos, que están preparándose de la mano del gobierno regional con la mirada puesta en el horizonte 2020. Desde la Junta destacan que este plan solo ha sido posible tras 17 meses iniciales de gobierno, en los que la prioridad ha sido reducir el gasto público hasta cumplir el objetivo de déficit, manteniendo los servicios sociales esenciales. Pues nuestro analista de cabecera cada viernes es Paco Campos, que una vez más está aquí en la mesa de 19 horas dispuesto a diseccionar la actualidad. Bienvenido, Paco. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Yo he titulado en la web de Canal 19 2.0 que este es el plan de gobierno de Cospedal para la época por recortes, dando por hecho que es cierto lo que ha dicho la presidenta en algún que otro medio de comunicación, de que ya no hay más recortes. Vamos a verlo. Ojalá sea así, ¿no? Lo que ocurre es que a día de hoy sigue habiendo recortes y yo me pregunto cómo se va en el año 2014 a empezar a devolver el desarrollo que se está quitando a las zonas rurales. No obstante, sí que veo que hay datos concretos y que pueden ser reveladores si se cumple, porque es un plan muy ambicioso y muy amplio. Si se cumple este plan, pues hay inversiones, por ejemplo, en la recuperación del plan de depuración que se ha bloqueado hasta que salgamos de la crisis. O sea, hay argumentos que parece que resultan coherentes. Por ejemplo, también la recuperación de los diversos planes de potenciación del turismo para las personas mayores. Se quitó todo este plan de turismo activo para mayores, de balnearios, etcétera, etcétera. Sí. Y ahora en el 2014 lo vamos a recuperar. Nuevamente siempre digo que le tomo la palabra y a partir del 2014, si Dios quiere y sigo colaborando con esta casa, le recordaré uno por uno los puntos, ¿no? Hay 17 carreteras que están pendientes, que también se pretenden arreglar. Pues bueno, tampoco quiero grandes infraestructuras como la autovía de Humanes, que está paralizada. O la de la Alcarria. Bueno, es que nuevamente te vuelvo a decir como parador. Esa es de fomento. Lo mismo que la semana pasada, que doy por hecho que no se va a hacer. Pero bueno, yo creo que si el tema parece realista, pues que se arreglen esas 17 carreteras que bien van a venir a la provincia de Guadalajara para que luego el turismo que se va a esperar a raíz de este plan pues llegue, ¿no? Condado dice, lo he dicho esta mañana, que en lo que se refiere a Guadalajara lo que más le va a tocar de este plan es el arreglo de algunas de esas carreteras que le cae, pero es un mero arreglo de firme, tampoco son nuevas vías. Alguna depuradora que está estancada y que hay que terminar, y dice que él confía mucho en la potenciación del sector turístico y en el turismo cinegético, porque Guadalajara es tierra de caza. Hombre, lo es, pero muy lejos de Toledo, de Ciudad Real, las cosas como son, pero yo no sé si hay nichos de mercado todavía por explotar. Hombre, yo creo que sí que se puede hacer, ¿no? Potenciando establecimientos hosteleros relacionados con la actividad de la caza, de la misma forma que se habló del turismo enológico, que no sé dónde quedó ese fabuloso plan. Lo ha comentado también, que también hay una opción. Pues lo que pasa es que aquí tenemos ya estaban las bases sentadas del anterior equipo de gobierno.
Ahora, ojalá sea un paréntesis y se vuelva a retomar, por supuesto. Por cierto, ¿cómo ves esto que planean? Porque por lo que ha dicho, y lo ha dejado muy claro, este plan es un plan a largo plazo, hasta 2020. 2013 no vamos a ver mucho, porque todavía no hay dinero, y se fía todo a la llegada de unos fondos europeos muy importantes que están comprometidos a partir del año 2014. Hablaba Condado de que 2013 es como un puente desde esta época de recortes de estos 2 primeros años hasta la época de expansión de 2014. Yo no sé si va a ser un puente así sólido y por el que se transite fácilmente, o un puente lleno de baches y que se mueve más que los precios, pero en fin. Yo no sé, el 2013 se prevé que va a ser igual que de turbulento que el año 2014. Un puente sobre aguas turbulentas, entonces. Desde luego, y en cualquier caso, ese puente, si al final se logra que tenga unos pilares sólidos, pues habrá que consolidarlo aún más políticamente, porque si en el 2015 el Partido Popular, que puede ocurrir, no vuelva a ganar la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, tenemos un PSOE que ya ha empezado a poner palos en las ruedas a este plan. Entonces, estamos hablando o intentando invertir en saco roto. Si lo que esperas es un consenso para sacar adelante este plan, de momento parece que está muy lejos. Mira, Paco, esto es lo que decía esta mañana la número 2 del PSOE regional, Cristina Maestre, sobre la opinión que le genera este plan PICE que acaba de presentar Cospedal. Porque estamos hablando de un plan a 8 años vista. 1.786 millones de euros. Que si hacemos la cuenta o hacemos los cálculos de lo que corresponde para cada año, son 225 millones de euros del presupuesto. 225 millones en un presupuesto de 6.400. A ver por dónde se coge eso. Empleo. Las políticas de inversión. ¿Tendrá el desparpajo de hablar de políticas de estímulo y crecimiento de empleo cuando ha reducido todas las políticas de incentivación de puestos de trabajo, cuando, por desgracia, Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma donde más ha subido el paro de toda España? La realidad es inequívoca. La realidad es que la ley que aprobó Cospedal hace una semana, que son los presupuestos de la comunidad autónoma, dicen todo lo contrario de lo que ayer anunció la presidenta de Castilla-La Mancha. Por lo tanto, credibilidad cero. Seriedad, cero. Y, ante todo, determinación por mejorar la situación económica de la comunidad autónoma, también cero. La realidad, y toca hacer balance al final del año, es que un año después, en Castilla-La Mancha estamos infinitamente peor. Un año después ha aumentado el paro de forma exponencial. Somos la comunidad autónoma donde más ha crecido el paro. Pues eso, que Cristina Maestre se centra en los datos de paro y en la situación económica de día de hoy para poner en solfa, y más que en cuarentena, las buenas intenciones inversoras de la Junta. Evidentemente, es que a día de hoy las políticas de generación de empleo están totalmente estancadas. Entonces, vamos a ver qué es lo que tenemos a día de hoy, qué es lo que vamos a tener según lo que está presupuesto para el año que viene, y a ver qué puente se va a construir de cara al 2014. Aunque sí que es verdad, hay que reconocerlo, que el déficit se ha reducido. Esperemos que entonces ya, dado que se ha reducido, sí, vamos a reducir los recortes. Ese básicamente era el objetivo, ¿no?, del gobierno desde que llegó Cospedal, conseguir cumplir con ese 1,5% de déficit. Está cumplido, o por lo menos eso se dicen. Si no es un 1,5 va a ser un 1,6, pero vamos, está prácticamente cumplido, y dicen que con los deberes hechos a lo mejor ya se puede dar un punto de inflexión a la política económica de la Junta de Comunidades. Estaremos pendientes. Vamos a hablar de otro tema, otro asunto que ya tocábamos ayer de lleno, es ese asunto que tiene que ver con las indemnizaciones que van a cobrar las familias de las víctimas de este incendio pavoroso que sufrió el Ducado de Medinaceli en el año 2005. Ya saben que costó 11 muertes, 11 vidas y 13.000 hectáreas de terreno calcinadas, y que el Partido Popular en las Cortes ha propuesto una ley que llaman de caso único, una ley excepcional para crear unas indemnizaciones que no han existido hasta la fecha en otros casos y que vienen a complementar a las indemnizaciones que ya cobraron las familias en su momento y que rondaban los 350.000 euros. Hablamos de indemnizaciones que están entre los 42.000 y los 102.000 euros en función del grado de parentesco. Hoy le hemos preguntado al delegado de la Junta, al delegado del Gobierno regional en Guadalajara, José Luis Condado, qué opinión tiene de estas indemnizaciones. Habla de que así la Junta es la que hace justicia. Pues yo creo que por hacer justicia. Por hacer justicia a las 11 familias cuyos familiares se murieron en ese terrible incendio en la provincia de Guadalajara, y que en esencia y en resumen, yo creo que es la palabra apropiada, había que hacer justicia con ellos. Y el Gobierno regional de María Dolores Cospedal ha tenido la sensibilidad de no olvidarse de ellos,
puesto que nunca lo hizo, pero había que hacer, como digo e insisto, justicia con estas víctimas. Y por eso se han marcado estas indemnizaciones en un aspecto que la ley prevé, que se llama la ley de caso único, para casos excepcionales. Yo creo que a nadie le sorprende la consideración o la calificación de este caso como algo excepcional. Murieron 11 personas, yo diría 11 héroes, por ayudar, por contribuir a apagar un incendio terrible. Y el gobierno regional tiene que ser sensible a esto. Sí, yo no he dicho que imparta justicia, yo hablo de justicia en el más amplio sentido de la palabra justicia. Y yo entiendo, y insisto en ello, que esto es hacer justicia, no justicia judicial, sino justicia en el más amplio sentido de esta palabra. A ver, Paco, ¿cómo es esto de que no es justicia judicial lo que hace la Junta de Comunidades, sino justicia en el amplio sentido de la palabra? ¿Tú terminas de entender lo que quiere decir Condado con esto? Yo entiendo que justicia en el amplio sentido de la palabra fue cuando María Dolores de Cospedal cumplió su compromiso, nada más tomar posesión de su cargo como presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de reconocer, de otorgar la medalla de oro, porque es un acto institucional, es un acto que pertenece a la acción de gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. En este caso tengo la ligera sensación de que se está haciendo justicia judicial, el término judicial, más allá del dictamen de los tribunales, con cierto tufillo político. ¿Entiendes tú que la Junta, yo ayer lo comentaba, que yo lo que entiendo es que la Junta quiere compensar a las familias por el mal sabor de boca que les ha quedado por el proceso judicial, que no han conseguido sus objetivos, en la medida en que no fueron imputados al final ni los técnicos ni los políticos, solamente ha habido un condenado que es un excursionista, no se ha reconocido las negligencias penales que consideraban las familias que tenían que haberse reconocido, y yo, en mi modesto entender, entiendo que la Junta lo que quiere hacer es paliar ese mal sabor de boca que les quedó a las familias que no tuvieron recompensa en los juzgados a su pelea. Pero bueno, tuvieron indemnizaciones ya económicas, entre otras las de Traxa. Si quieren otorgar una recompensa moral, vuelvo a repetir, a las familias, pues se les da la medalla de oro, de la misma forma que ha hecho Diputación Provincial con un nuevo equipo de gobierno. Pero me da la sensación que están yendo un poquito más allá. Y aún así, el dinero que se da a las familias, y desde el punto de las familias, evidentemente, bienvenido sea. Pero no creo que la Junta de Comunidades sea la institución más apropiada para conceder esas indemnizaciones. Bueno, pues vamos a cambiar de asunto, aunque seguimos hablando de política regional. Es la comidilla en Castilla-La Mancha y en las regiones de alrededor. A partir de ya tenemos unos políticos, unos diputados regionales que no cobran salario fijo por serlo. Cobran indemnizaciones, eso sí, por acudir a los plenos y a las comisiones, y una indemnización fija que casi es de 1.000 euros. Tampoco se crean que salen tan mal parados. A pesar de quedarse sin sueldo, se llevan unos 1.500 al mes. Con los votos a favor del PP y la oposición del PSOE, las Cortes Regionales aprobaron este jueves la supresión de los salarios de los diputados autonómicos. No obstante, los parlamentarios seguirán teniendo una indemnización fija de 955 euros y cobrarán por asistencia a comisiones y plenos 150 euros, lo que permitirá que reúnan un salario de unos 1.500 euros al mes. También seguirán cobrando el kilometraje. La medida es ejemplarizante a juicio del delegado de la Junta en Guadalajara. Es otra manera de motivar a personas que quieran integrarse o en determinada época de su vida participar en el ámbito, en la actividad política, que puedan hacerlo. Esto ha venido ocurriendo a lo largo de los años, desde el principio de la democracia, y se ha ido perdiendo, es decir, que la política se ha ido haciendo cada vez más profesional. De esta manera, ¿qué se consigue? Pues que personas profesionales, trabajadores de cualquier tipo, durante un periodo de su vida, 4 años, 8, los que ocupe su actividad dedicada a la política, estén trabajando en sus puestos de trabajo y al mismo tiempo dedicándose a la actividad política. Ya de por sí el Parlamento era más barato que en nuestras regiones, pero también se hace una ejemplaridad. Actualmente los diputados tenían un salario bruto mensual de casi 3.700 euros. Desde el PSOE consideran que es una estrategia populista de Cospedal que se asienta en buscar votos en el discurso antipolítico que cala en la sociedad. O sea, ella se está apuntando a una línea populista. Ella sabe que ahora mismo hay personas que lo están pasando muy mal, ¿vale?
y que hay personas, hay una tendencia antipolítica y antipolíticos que el Partido Popular se está encargando, porque le viene muy bien, se está encargando de alimentar y alentar, porque eso a ellos no les afecta, ¿vale? Pero sí que afecta sobre todo a los partidos de izquierda y a los sindicatos de clase. Y entonces, bueno, pues ella se apunta a esa línea porque es interesante, porque sabe que, bueno, pues cala, eso tiene ahora cala en una parte de la sociedad. Valerio también ha dicho que cree en la dedicación exclusiva a la política y que ésta debe remunerarse por razones éticas. Si queremos tener políticos que se dediquen en cuerpo y alma a defender los intereses de los ciudadanos, tienen que tener una retribución estable, digna, que no estén presionados, no admitan lo suficiente para no estar presionados por lobbies, por empresas, por personas que, bueno, pues como este no cobra mucho, pues a lo mejor es más corruptible. Corrupción cero. El nuevo sistema retributivo entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2013. A efectos contables, la medida supondrá un ahorro anual de apenas 1 millón de euros en un Parlamento, el de Castilla-La Mancha, que ya era el más austero del país. El Parlamento Regional de Castilla-La Mancha es el que menor coste supone al ciudadano por habitante. En concreto es 4,1 euros lo que cuesta el Parlamento Regional a los habitantes de Castilla-La Mancha. Y también, para que sirva como comparación, en concreto, hablo de memoria, el coste anual son 9 millones de euros y el del País Vasco, con la misma población que Castilla-La Mancha, cuesta en torno a 30. Por lo tanto, yo creo que esos son datos importantes para que el ciudadano vea que la supresión del sueldo no afecta, no obstante, a 7 de los 49 diputados, los 5 miembros de la Mesa de las Cortes y los 2 portavoces de grupos parlamentarios. Paco, ¿esto qué es? ¿Ejemplarizante para que vean que ellos se ajustan mucho el cinturón, como dice Condado, o verdaderamente populista porque es un discurso así de ya se lo llevan caliente, que ganen menos, que morro tienen, como dice Valerio, o las dos cosas? Yo creo que es, por un lado es populista. Me parece que recortar 3.700 euros a la nada y luego otorgarles un sueldo, si se puede llamar así, inestable. Un pseudo sueldo, sí. Basado en que cobres más o menos dietas o más o menos desplazamientos. Kilometraje. ¿Sabes? Eso me resulta... Siempre pienso que hay un término medio entre los 3.700 euros que cobraban antes y los 1.500 inestables que van a cobrar ahora. A mí, si quieres que te diga, que te sea sincero, me parece que tal y como están las cosas, con 1.500 euros se puede ser diputado, si además eso te permite tener una dedicación ya no exclusiva, sino extraordinaria por otro lado. Yo creo que 1.500 euros está más que bien pagado. Otra cosa es el debate de fondo de si un político debe dedicarse exclusivamente o no, y debe estar lo suficientemente bien pagado como para dedicarse en exclusiva o no. Y luego, ¿qué es lo suficientemente bien pagado? ¿Cuánto tiene que cobrar? ¿Cuántas veces el salario mínimo tiene que cobrar un político? Hombre, siempre se puede tener como referencia la empresa privada, ¿no? Un sueldo en una empresa privada, de un directivo de una empresa privada, que sea de 3.700 euros, tal y como está la crisis económica, es un sueldo muy elevado. Es una bicoca. Pero en cambio 1.500 es un sueldo muy escaso. Para un directivo. Para un directivo. Pero los diputados... ¿Y tú te crees que regionales... todos esos señores que hay ahí sentados tienen capacidad a nivel intelectual y político como para ser directivos en una empresa? ¿O alguno no pasaría del peón más bajo? Hombre, pues a lo mejor podemos establecer una fórmula aún más intermedia, evaluar a cada diputado regional en función de su capacidad y su mérito. ¿Por qué no hacer una ley más desmenuzada en ese sentido? ¿No? También quiero recordar que aunque se supriman los sueldos de todos los diputados regionales, excepto los de los portavoces, los pertenecientes a la mesa de la Corte, me gustaría que alguien, para ser objetivos, hiciera un balance de qué miembros del equipo de gobierno y del partido que está al gobierno tienen otros sueldos en otras instituciones, qué miembros del partido de la oposición tienen también sueldo y vamos a ver cómo se ha hecho. Ya sabes esto de echar la ley y echar la trampa. Etcétera. Ya sabes esto de echar la ley y echar la trampa. Por ejemplo, ha trascendido hace poco que la alcaldesa de Brihuega, que en su día tenía sueldo como alcaldesa de Brihuega y renunció a él en la medida que cobraba el sueldo de diputada, pues como le han quitado el sueldo de diputada, se ha vuelto a poner el sueldo de alcaldesa de Brihuega. Y lo que va de un lado, se quita de un lado, pero va en detrimento de un pueblo que está más necesitado de dinero que
la Junta de Comunidades, ¿no? En fin, vamos a cambiar de tercio, vamos a venirnos a la política local. Se lo decía al inicio de este 19 horas de hoy, ha habido comparecencia de prensa en el del Partido Socialista, en el que Magdalena Valerio ha dado cuenta de lo que considera que ha sido este balance del año 2012 de Antonio Román. 24 mociones ha presentado el PSOE este año al Pleno del Ayuntamiento, no les han aceptado ninguna, como por otra parte es habitual. Al Pleno del Ayuntamiento en este 2012 que ahora termina, de las que el PP no ha aceptado ninguna. Una dinámica que se repite desde que Antonio Román ganó las elecciones de 2007 y que este viernes han recordado Magdalena Valerio y Daniel Jiménez. Pero esta es la actitud con la que está gobernando don Antonio Román el Ayuntamiento de Guadalajara. Lo he dicho, me duele decirlo, porque hubo otro alcalde del Partido Popular con el que tuve la oportunidad de trabajar políticamente, que fue don José María Briz, y su actitud era radicalmente distinta. Y yo, por ejemplo, he tenido rifirrafes dialécticos potentes con el señor Briz, y jamás nos hemos faltado al respeto, y por supuesto nunca se le ha ocurrido retirarme el saludo, como está haciendo don Antonio Román, por ejemplo. Hay un dato que es revelador. Creo que desde 2007 hasta ahora deben de ser unas 140 mociones presentadas por parte nuestra en el Pleno, y solamente el Partido Popular nos aprobó una, que es la creación del Consejo Escolar de Localidad, que curiosamente sigue sin crear y sigue sin convocar y sigue sin realizar. Los socialistas de la capital han aprovechado este viernes para hacer un balance de su labor de oposición en el Ayuntamiento en este 2012 y de la labor del gobierno de Román. El PSOE lamenta en este sentido que se hayan rechazado propuestas como retomar obras paralizadas como las del hospital o la del campus o la creación de un plan de empleo. Y de manera insistente le hemos planteado que para paliar, no digo para resolver, para paliar los efectos devastadores de esta situación de desempleo, por favor, invierta al menos 2 millones de euros del presupuesto del Ayuntamiento, del dinero de todos, como digo, en paliar la situación de al menos 600 personas de las que están paradas, que les contrate, aunque sea 3 meses, que puedan llevar durante 3 meses un sueldo digno a sus casas. Valerio ha acusado de Román de haber cerrado un año marcado por el incremento brutal del impuesto de la contribución y le ha criticado su escasa presión hacia los gobiernos regional y central. Hemos pedido también insistentemente, incluso con una recogida de firmas, una campaña que hemos hecho desde mediados de agosto hasta que se aprobaron las ordenanzas fiscales, para que don Antonio Román no subiese el 22% del impuesto de bienes inmuebles para el año 2012 y que bajase el tipo impositivo de la contribución urbana para el año 2013. También le hemos pedido de manera insistente que sea un poquito más cariñoso, más dadivoso, menos duro con la ciudadanía de a pie y que sea un poquito más contundente, que muestre su fuerza, que muestre el poderío que le da el tener 16 concejales, que lo demuestre un poquito más, aunque sea con sus jefes, con el señor Rajoy y con la señora Cospedal. También se ha quejado de lo que considera autoritarismo en las formas del alcalde. A todos los planteamientos que hemos hecho, excepto al tema del fraccionamiento, del pago de impuestos y de tasas, a todo lo demás, don Antonio Román ha tenido siempre una palabra en la boca, que es el no. Y además está diciendo que no con malísimas maneras, que yo desde luego no esperaba de un regidor municipal que viene avalado con una mayoría super mega absoluta y con 16 concejales. ¿Qué necesidad tiene de insultar, de faltar al respeto a los responsables de la oposición, incluida a esta portavoz? ¿Qué necesidad tiene don Antonio Román de aplicar la chulería, la prepotencia en el ejercicio del poder? Finalmente, los socialistas señalaban que 2012 también ha sido el año en que se ha confirmado la veracidad de las acusaciones que venían planteando meses atrás respecto al caso López Armada. Pues ya ves, Paco, Magdalena Valerio que le pide a Román que no le insulte, eso sí le llama chulo y prepotente. Bueno, entra dentro del juego político, ¿no? Habrá que respetarlo. Eso no somos nosotros los que eso no no son tenemos que insultos. respetar. No, claro, como en una ocasión parece ser que tampoco era insulto sin vergüenza, porque venía el diccionario de la RAE, ¿no? No, sí, claro, si todo es según el cristal con que se mire. En cualquier caso, tontería anecdótica aparte. El fondo de la cuestión. A mí no me parece bien que de 140 mociones presentadas por el PSOE o por el que sea, en 6 años solo se haya aceptado una. No. Da la sensación de ninguneo. Claro, evidentemente. Y sobre todo porque sí que es verdad que vamos a poner que de las 140 y tantas mociones hay muchas de índole político.
que vienen marcadas desde el ámbito regional o desde el ámbito nacional, pero hay otras muchas, como arreglo de parques, como pequeños arreglos ciudadanos, que son pues de interés municipal y que siempre han recibido la contestación de estamos en ello, ¿no? Entonces tampoco costaría ningún trabajo, ya que están en ello, pues bueno, generar un buen clima, ¿no? Y aceptarlas, ¿verdad? O sea, sí, por la misma razón, de decir eso que proponen ustedes ya estamos en ello, así que se la vamos a votar a favor, en lugar de eso que proponen ustedes estamos en ello, así que se la vamos a rechazar. No, hombre, entiendo que se rechacen todas las que tienen un componente ideológico, las de campanario, que llamamos los periodistas, esas que se dedican a pedir al ayuntamiento que inste a la Junta de Comunidades a que devuelva el plan de empleo de no sé qué, ese tipo de mociones. Sí, o las mociones machaconas en contra del plan de recortes. Bueno, es una estrategia de su partido, evidentemente, por razones lógicas, no pueden ponerse en contra del partido, de la misma forma que no haría el PSOE. Pero mociones de índole ciudadano, ¿por qué no? Claro. Por otra parte, vuelve a reiterar lo del IBI, Magdalena Valerio, que es su caballo de batalla en este año que termina, claro, tras un 22% de subida más lo que viene el año que viene, pues es normal que se agarre esa bandera, ¿no? Sí, es normal. Me imagino que desde el equipo de gobierno argumentarán que tienen que combatir el déficit del Ayuntamiento de Guadalajara con este plan súper restrictivo que tiene que reajustar todos los servicios municipales, ¿no? Por cierto lado entendible, desde la oposición no, y desde el punto de vista ciudadano pues tampoco, ¿no? Bueno, Paco, dejamos un ratito la política, si te parece. Hablamos de cultura y de fin de semana, que es viernes y que tenemos por delante un montón de actividades y de posibilidades de ocio y disfrute. Vamos a ver un poco la agenda de lo que nos espera este fin de semana. Empezamos con danza contemporánea para mañana sábado. Este es el espectáculo Consonant de la compañía Maduisha Teatre. Consonant de Juan Pablo Mendiola. Cuestan 10 euros las entradas, todavía quedan. Hemos repartido 5 entradas dobles, ya se han agotado. Un espectáculo en el que la danza, el teatro, las sombras, las artes plásticas y las nuevas tecnologías pues las van a transportar a un mundo de poesía visual que se nutre de la imaginación de dos protagonistas, Paula y Aina. Un espectáculo precioso de danza, muy recomendable y que además está especialmente indicado para que lleven a los chavales, sobre todo si tienen entre 3 y 7, 8 años de edad, seguramente que lo van a disfrutar. Danza en el Teatro Buero Vallejo, mañana sábado a las 7 de la tarde. El mundo ya no es un lugar seguro. Les dará los detalles el consejero de defensa. Lucharemos sin descanso hasta el final con nuestros mejores recursos. Ahora de momento ya me voy. Nuestro héroe. Y esto que ven es Action Man, una obra de teatro que nos presenta una compañía muy prestigiosa, Producciones Illana, y que se va a representar en Azuqueca de Henares este sábado 29 de diciembre en la Casa de la Cultura. Es una obra que se dirige al público general y que llega a Azuqueca a través del Círculo de Artes Escénicas de Castilla-La Mancha. Las entradas cuestan 8 euros para quienes tengan tarjeta ciudadana del Ayuntamiento de Azuqueca y 9,60 para el resto de espectadores. Producciones Illana, el sábado 29 de diciembre a las 7 de la tarde, Casa de la Cultura, Action Man. Rebobinar. Avance lento. Pausa. Giro. Stop. Saltito, stop. Saltito, stop. Avance rápido. Pausa. Giro. Pausa. Y si lo que le gusta es la música tradicional, la cita está en Torija. Este sábado, ya lo saben, ayer vino Valeriano Ochoa, el presidente de la Asociación Cultural Barbacana de Torija, y estuvimos hablando de ello. Decía que este sábado se celebra el 23º certamen de rondas tradicionales navideñas en Torija desde las 5:30 de la tarde. Ayer lo comentaba Valeriano Ochoa. Hay 8 rondas participantes con 2 grandes actuaciones. La primera a partir de las 5:30 de la tarde en la iglesia de Torija. Cada ronda interpreta un villancico. Luego se disfruta de los chorizos y del caldo que reparten por Torija las mujeres del pueblo y algunos hombres también que colaboran. Lo organizan y los preparan para agasajar a los 4.000, 5.000 visitantes que suele tener el pueblo. Y después en el Polideportivo Viejo, que le llaman, una nueva actuación con una canción tradicional de cada una de las rondas. Mañana en Torija, 23 ediciones del certamen de rondas. Y si no son muy de villancicos y de zambombas y de música tradicional, pues a lo mejor lo que les gusta es el rock and roll. Como esto que escuchamos, que es Ray Luis, rock and roll sureño, con mucho swing, con reminiscencias un poco blueseras,
en un concierto que es a las 10 de la noche, el 29 de diciembre, sábado, en la Sala Boomerang, una sala rockera por excelencia en nuestra ciudad. Si sigo así, voy a morir, mi corazón reventará, cada vez que te acerques a mí. Y además de rock también tenemos posibilidad de disfrutar un poco de reggae. Y es que mañana sábado se celebra la última edición de todo ese programa que se ha ido llamando Interactice 2012 en el espacio Tice y que se viene llevando a cabo desde el 17 de noviembre. Mañana, 29 de diciembre, por la mañana hay un campeonato de mus y por la noche, a partir de las 9, un doble concierto. Un grupo telonero que se llama Taera y luego estos que ven, que se llaman King Dogo and the Aggressives, un grupo reggae nacional. Pues nada, para cerrar el Interactice, la entrada es libre. Y lo que estuvo de verdad fenomenal es el ballet sobre hielo del Ballet Clásico de Moscú que se celebró ayer en el Teatro Buro Vallejo y que también a las 8 de esta tarde tiene su segunda representación, con unas imágenes fantásticas de ese ballet que grabábamos ayer en el Teatro Buro Vallejo. Les dejamos, nos vamos a publicidad. A la vuelta vamos a entrevistar a Julio García, flamante nuevo presidente de la Mancomunidad de Vega del Henares. Hasta ahora. Final de este último 19 horas de la semana, del mes y del año, y para encararla tenemos como invitado a Julio García. Hacía un tiempo que no venía por aquí y lo hemos traído por un motivo fundamental, y es que desde hace una semana escasamente es el nuevo presidente de la Mancomunidad de la Vega del Henares ante la inopinada y sorprendente dimisión de su compañero concejal en Azuqueca, Julio García. Lo primero que quisiera decirles que bienvenido, Julio, que muchas gracias por atender nuestra llamada. Y lo primero que le quiero preguntar es que nos explique este relevo, porque le tengo que decir, ha pasado una semana y no nos han explicado ustedes por qué ha dimitido José Luis Blanco. Bueno, lo primero, gracias por la bienvenida, buenas tardes. José Luis Blanco, como bien has dicho, presentó su renuncia después de que, por una decisión personal suya, él tenía dedicación exclusiva como presidente de la Mancomunidad Vega del Henares, se estaba dedicando a ello y al Ayuntamiento de Azuqueca. ¿Trabajaba para la Mancomunidad? Bueno, no trabajaba para la Mancomunidad, tenía dedicación exclusiva, tenía reconocida la dedicación exclusiva por el ejercicio del cargo de presidente, así lo reconoce por acuerdo de la Asamblea, y es concejal en Azuqueca, y había decidido, por una decisión personal suya, creo que hace un par de meses, incorporarse a su puesto de trabajo. Eso es una decisión personal, absolutamente respetable, y a partir de ahí el grupo, los municipios que integran la mancomunidad, la organización de los distintos cometidos de las personas, de los concejales de Azuqueca y del resto, pues se decidió que se centrara, puesto que la disponibilidad ya no es la misma, que se centrara en sus cometidos en el Ayuntamiento de Azuqueca. Él es concejal de Hacienda y concejal de Medio Ambiente. También se está ocupando del consorcio energético que se está creando en la zona
también de la Vega de Henares, y que otra persona pasara a ocupar el cargo, el puesto de tirar del carro de la responsabilidad de la presidencia de la Vega de Henares. Y usted, Julio, que es concejal en Azuqueca y uno de los pocos diputados liberados que hay en la Diputación Provincial por parte de la oposición, ¿se ve que tiene tiempo para más? Bueno, me pidieron que si podía hacerme cargo de esto y acepté. Y esa es la historia de este relevo, como bien decías, al frente de la Vega de Henares, aunque José Luis Blanco, el anterior presidente, va a seguir siendo vocal en la Mancomunidad. ¿Y va a renunciar a la liberación en la Diputación y se liberará por la Mancomunidad, o cómo va a quedar la cosa? Eso no es una decisión que esté tomada todavía. Es decir, yo ahora mismo soy diputado provincial, estoy, como dices, liberado, para entendernos todos, en el Grupo Socialista en la Diputación Provincial, y habrá que valorar si entre mi nuevo cometido y el que vengo haciendo, con esa compatibilización, a priori voy a seguir siendo diputado provincial y voy a seguirme ocupando también de las tareas que me ocupo en el grupo, pues dependerá de qué es lo que me ocupe más tiempo de este nuevo cometido en la Mancomunidad y de las funciones en el Grupo Socialista. Hemos de decir que la Mancomunidad de Vega de Henares es una entidad, pues a lo mejor no tan conocida como otras entidades públicas de Guadalajara, entre otras cosas porque antes tenía una periodista contratada, ahora ya no la tienen, cosas que tiene la destrucción de puestos de trabajo de periodismo, que se pierde visibilidad pública, pero una mancomunidad que, aunque no es muy conocida, sí que es muy importante, por lo menos presupuestariamente. Aglutina a los municipios más grandes, salvo la capital del Corredor de Henares. Fundamentalmente se dedica a dos cuestiones, que es la gestión de los residuos sólidos urbanos, también tiene una perrera, si no me equivoco, y esta mancomunidad de la Vega de Henares, aunque no sea tan conocida como, por ejemplo, la de Aguas del Sorbe, maneja aproximadamente el mismo presupuesto, ¿no? Tiene razón. Tiene razón. En principio, para no dejar pasar por alto tampoco lo de el caponcillo. Sí, el caponcillo. Vale. Hay que decir que además de estos servicios, que ya has descrito, el fundamental es la recogida y transporte de residuos sólidos urbanos de los municipios que integran la mancomunidad, y también, pues esa recogida de animales domésticos, esa recogida de animales, la perrera que decías. Y antes prestaba otro servicio también ligado a un programa de la Junta de Comunidades, que era el programa Alcazul, ligado a la prevención de drogodependencias y al fomento de hábitos saludables. De ocio juvenil. Programas de ocio y tiempo libre, en los que la subvención del gobierno regional pues incluía una serie de profesionales, una serie de monitores que trabajaban en los distintos ámbitos del tiempo libre, y también se subvencionaba la labor de una persona de comunicación, que era también la que se encargaba un poco de hacer esta labor divulgativa de esos programas de esos programas de Alcazul. Pues nada, allá va mi sugerencia, Julio. No deje usted la liberación de Diputación, y con el sueldo que tenían del presidente de la Mancomunidad de Vega de Henares, que ahora lo deja de cobrar, se contratan a un periodista y a ver cómo funciona mejor. En este momento en el que estoy aterrizando y estoy tratando de orientar un poco mi labor ahí al frente de la Vega de Henares, tomaré nota de esa sugerencia. Entre las distintas opciones que se manejen, pues la tendré en cuenta, ¿no? Ya veremos a ver cómo se puede hacer. Te quería decir, por lo que decías de la importancia, efectivamente el presupuesto de la Mancomunidad Vega de Henares, en la que se gestiona fundamentalmente esa recogida de residuos, es similar al que puede tener la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, es decir, unos 4,5 millones de euros, y da servicio a una población muy importante. Entre los 9 municipios mancomunados podemos estar hablando ahora mismo de unas 80.000 personas, es decir, es la población equivalente a la capital de la provincia, a Guadalajara, ¿no? Perdón que le corte, Julio, pero quería insistir en el proceso del relevo. Nos llamó mucho la atención porque nos enteramos, yo creo que Paco también se enteró, prácticamente toda la provincia se enteró de que iba a haber un relevo en la Mancomunidad, porque quien desveló la dimisión de Julio fue de José Luis Blanco al frente de la MVH, fue el vicepresidente de la Diputación, Lorenzo Robisco, a raíz de una polémica con el Consorcio Provincial de Residuos. En esa rueda de prensa en la que se nos desveló esa dimisión, Robisco dijo que es que lo que había es un problema como un queso de bola en la Mancomunidad de Vega de Henares, que tenía un agujero tremendo y que deben 10 millones de euros fundamentalmente a CESPA, la empresa que tiene la concesión de esa recogida de residuos. ¿Tan mal están las cosas en la economía de la MVH? Depende de cómo se mire ese concepto de economía. Para explicarlo en 2 palabras, lo que debe la mancomunidad fundamentalmente a la empresa que se encarga y quien tiene la concesión del servicio de recogida es un poquito menos de lo que le deben los municipios a la mancomunidad Vega de Henares. Es decir, tenemos
ahora mismo un problema de que los ayuntamientos, los municipios miembros, tienen una deuda acumulada bastante importante con la Mancomunidad Vega de Henares, que es José Luis Blanco, el anterior presidente, estaba tratando de gestionar, y yo creo que tenía bastante bien encaminada. Aquí los municipios, evidentemente, tienen que asumir esa responsabilidad. Es un momento difícil, pero tienen que asumir esa responsabilidad, porque si no, evidentemente, la Mancomunidad no podría hacer frente a sus obligaciones. Esa es la gestión que hay que hacer, percibir las cantidades que los municipios adeudan para poder pagar las deudas al gestor, a CESPA, que es la empresa que recoge. Paco. Me gustaría resumir tres preguntas lo más brevemente posible, ¿no? La primera, me gustaría si nos pudiera decir si es posible y entra dentro de las medidas de su interés, vamos, de su discreción como nuevo presidente de la Mancomunidad Vega de Henares, que nos dijera cuál es el municipio que debe más a la Mancomunidad Vega de Henares. Además, me gustaría saber si usted fue presidente de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe durante varios años, continuó un plan de aplazamiento de pagos iniciado, si no me equivoco y me corrige, por Magdalena Valerio, o iniciado por usted, o estaba iniciado desde antes. Por Fernando Marín, para no guardarla, sí. Vale. Entonces, me gustaría saber si hay algún plan, o se está planificando algún plan de pagos para que los municipios puedan satisfacer la deuda que tienen hacia la Mancomunidad Vega de Henares de la mejor forma posible, de la forma más práctica, para que se llegue al objetivo. A ver, no voy a dar cifras, las deudas son importantes. ¿8 millones de euros he oído? ¿Va por ahí? Bueno, al día de hoy probablemente serán algo menos, pero sí, es una cantidad importante. Es una cantidad importante lo que es la deuda que se ha ido acumulando con quien tiene la concesión de la recogida fundamentalmente. Digo que no voy a dar cifras porque si dijera, puedo dar, por ejemplo, las cifras de un municipio grande y a lo mejor resulta que son menos meses de facturación y menos deuda por habitante. Pero el municipio es más grande, claro. Pero el municipio es más grande y la deuda es mayor. No quiero decir que Azuqueca sea el mayor deudor. El otro día el alcalde de Cabanillas, por ejemplo, reconoció algo más de 1 millón de euros de deuda. Reconoció que era 1.600.000 euros o algo así. Bueno, las deudas son de ese calibre en algunos de los municipios grandes, ¿no? ¿El suyo también? ¿Azuqueca debe? Azuqueca sí, Azuqueca también debe. O sea, no solo le debe a la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, que siempre les atiza el carnicero, también se debe ahora creo a usted a sí mismo. Creo que a la Mancomunidad de Aguas del Sorbe se le debe bastante poco. El problema es que la Mancomunidad de Vega de Henares, yo entro reconociendo y conociendo que este es un momento complicado para los municipios. Aún así me propongo que en la medida que se pueda, desde luego, se cumplan las obligaciones, porque yo creo que Paco recordaba aquella época en que la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, y no era por cuestiones de crisis, entonces no había crisis, era simplemente porque era cómodo financiarse a través de dejar de pagar a la Mancomunidad de Aguas del Sorbe. Se llegaron a acumular deudas importantísimas, sobre todo los dos municipios más grandes, Guadalajara y Alcalá. Y Azuqueca al final dijo, pues yo tampoco pago. Recuerdo, Florentino como alcalde, decir, bueno, pues entonces vamos a ver por dónde sale esto, ¿no? Pero incluso llegaba a peligrar el pago de la nómina. ¿Qué se hizo? Pues sentarse con los municipios y decir, esto no puede ser, y vamos a hacer un calendario de pagos, pero con un compromiso serio, no algo que incumplamos pasado mañana. ¿Y esto es lo que quiere hacer? Se resolvió desde el primer día. Esto es lo que he dicho desde el primer día que voy a hacer, esto es lo que he anunciado que voy a hacer, y esto es lo que me he comprometido a ver con cada uno. Y seguramente no será la solución y la misma para cada municipio, porque los municipios también, cada uno tendrá unas dificultades diferentes, pero sí que cada uno tiene que asumir un compromiso de solucionar esto en un plazo razonable. Entonces, entiendo entonces que tiene 3 objetivos, que es conseguir que los municipios le paguen para saldar su deuda con la empresa. Número 1, una mayor eficiencia en la recogida de residuos, y luego esa puesta en marcha de un consorcio energético. ¿Eso en qué consiste? No, eso no tiene que ver con la Mancomunidad Vega de Henares. No tiene que ver con la Mancomunidad, aunque sí con algunos de los Es municipios. un proyecto de mejora de la eficiencia energética que se está, digamos, en el mismo ámbito, que tiene un poco como correa de transmisión a la agrupación de municipios, a la asociación de municipios ADAC, y en la que están integrados municipios que coinciden con esta zona. Azuqueca está integrado en este municipio, y José Luis Blanco, que es concejal de Medio Ambiente de Azuqueca, también encargado de estas cosas en el municipio, pues se está encargando de coordinar un poco este consorcio. Lo decía porque eso también es una ocupación de coordinación que resta posibilidades de dedicación. Eso está también un poco en el origen de que me hayan pedido que me ocupe yo de esto. Eso y otra cuestión también, que como diputado provincial, pues facilitar la coordinación
de municipios y de mancomunidades, también gobernados por el Partido Socialista, de cara a nuestra presencia en el consorcio. Otro último asunto, antes de terminar, porque ya se nos acaba el tiempo, estamos casi encima del mismo. El diputado Robisco, que es el responsable de facto del Consorcio Provincial de Residuos, nos anunció que tiene un plan para aumentar la actuación del consorcio y, aparte de tratar de solventar los problemas en el tratamiento de los residuos, que no son pocos, quiere que la Diputación se encargue de la recogida desde el origen. Y dice que son ustedes, la Mancomunidad de Vallenares, los que están poniendo palos en las ruedas a ese proyecto, que no les gusta y que se oponen. ¿De verdad les parece mal ese proyecto o es que no comparten parte o cómo va esto? Bueno, yo asumí el cargo de presidente el día 19. Desconozco si el consorcio, alguno de los responsables del consorcio, se ha puesto en contacto con la Mancomunidad de Vallenares para proponerle algo en ese sentido, pero me consta, o creo, juraría que no. Y sí que conozco que se llevaba a la asamblea del consorcio una propuesta que está así en los estatutos, pero que tiene que ser aprobada por la asamblea, de creación del servicio de recogida domiciliaria por parte del consorcio, es decir, pasar a recogerlo en vez de las mancomunidades o municipios, haciendo la recogida domiciliaria y cobrando, por supuesto, sería a cada uno de los vecinos. Sin más, así, como acuerdo del consorcio. Pero claro, para tomar ese acuerdo en el consorcio no salió porque no había quórum. Se necesita una mayoría absoluta de miembros del consorcio que estén de acuerdo en eso. Que yo sepa, no se ha puesto en contacto ni con la mancomunidad, como usted dice, que yo creo que antes de decir que está en contra habría que tratar de preguntarle lo que opina, pero no se ha puesto en contacto, ni con los municipios, a nadie ha preguntado, al menos a los gobernados por el Partido Socialista no se ha preguntado por parte del consorcio qué nos parecería o qué les parecería un servicio como este. Y yo creo que no tenían mucha intención de aprobarlo, porque sabiendo que se necesitaba la mayoría absoluta de voto presencial en el consorcio, no fueron ni la mitad de los municipios gobernados, de los miembros del Partido Popular. Entonces, no creo que tuvieran mucha intención de sacarlo adelante cuando ni siquiera se preocuparan de que estuviera la gente para votarlo, ¿no? Bueno, pues veremos cómo se desarrolla este asunto. Paco, muchas gracias por acompañarme viernes tras viernes aquí hasta esta meta, por lo menos esta meta volante de 19 horas que marca el final del año 2012. Que tengas una estupenda entrada en el año 2013 y que el año que viene sea mucho mejor, que a poco mejor que sea, seguro que ocurre, que este 2012. Gracias. Y a usted también, Julio, muchas gracias por venir. Que tenga muy feliz año y mucha suerte al frente de su nueva responsabilidad en la MVH. Muchas gracias a ti. Feliz año a todos, a vosotros, a todos los oyentes y a la provincia de Guadalajara, que le vaya un poco mejor en este 2013, que bueno, yo creo que necesitamos que mejoren un poquito las cosas. Y a ustedes ya lo saben, todos los días de lunes a viernes tenemos una cita con el análisis de actualidad aquí en esta mesa de Canal 19 2.0. El lunes no es Nochevieja, hacemos un descanso, el martes tampoco porque es Año Nuevo, así que nuestra próxima cita ya es el año que viene, el día 2 de enero. Feliz Nochevieja, feliz Año Nuevo, seguro que nos tiene que ir mejor.